Muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos podamos ver una vez más. Ya por fin terminamos la primera serie con la que arrancamos este ministerio, la cual fue el Apocalipsis ya empezó. Y si usted no lo ha visto, pues yo le invito, le exhorto a que usted pueda ver todos esos videos, 15 videos, si la memoria no me falla, solamente para demostrar con la palabra de Dios el momento en el que estamos viviendo. No es el objetivo y jamás será el objetivo de asustar, amedrentar o los sinónimos que usted quiera poner, sino por el contrario, alertar. Que usted y yo sepamos exactamente en qué punto estamos parados para tomar una determinación. La determinación definitivamente es total y absolutamente personal. Usted decidirá qué quiere hacer. Si quiere seguir por el camino en el que ha vivido toda su vida o quiere cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, le repito entonces, la serie está disponible en el canal, usted la podrá revisar y con todo gusto yo espero que sea edificación para su vida. Bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar una serie a través de las cartas de Pedro, las cartas que escribió el apóstol Pedro, que hablan de varios y diversos temas, los cuales yo espero que insisto sean de edificación para su vida. Y en esta primer clase la he titulado es ¿Elegidos para qué? ¿Cuál es el objetivo de parte de Dios de haber elegido algunas personas? Pero insisto, vamos a desarrollarlo con la palabra de Dios y vamos a ver cuál es la razón. Le voy a pedir por favor que me acompañe a la primera carta de Pedro y solamente vamos a ver los primeros dos versículos. Los leo y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para entrar un poquito nada más en el tema del contexto, déjeme decirle que por supuesto el autor de esta carta es el apóstol Pedro y fue escrita aproximadamente entre los años 62 y 67 de nuestra era. Es decir, estamos hablando que fue un poquito antes de la dispersión de esa incursión militar que hizo Antíoco Epífanes, donde pues destruyó el templo de Jerusalén. Pero aquí la primera pregunta es, ¿por qué Pedro dirigió esta carta a los expatriados, es decir, a la gente que había sido llevada o que estaba habitando en la región de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? ¿Por qué Pedro no dirigió su carta a la iglesia que ya existía en Antioquía en ese momento? ¿Por qué no la dirigió a la iglesia que se estaba ya formando en Roma? ¿Por qué no la dirigió a la iglesia que en Alejandría? ¿Por qué específicamente a esta iglesia? A esta zona, perdón. Y déjeme decirle que siempre hay una respuesta en la palabra de Dios del por qué. Actualmente esta zona de Ponto, Bitinia, Asia, Capadocia, etcétera, es la región actual de Turquía. Usted puede ver en el mapa y toda esa zona correspondía en ese momento a esta zona geográfica, e insisto, la cual es hoy Turquía. Pero déjeme decirle que ahí hay algo importante. Cerca de esta zona, la que es también conocida como el Asia Menor, ahí Juan Apóstol en el libro de Apocalipsis hace una referencia a 7 iglesias que eran vecinas prácticamente de esta zona. Y ahí es en donde encontramos la respuesta de por qué Pedro dirige a estas iglesias, a esta zona, su carta. ¿Por qué razón? Porque vamos a descubrir hoy la influencia
de las que estas personas, estos cristianos, estos expatriados, estaban siendo influenciados por las doctrinas y las circunstancias que había en estas iglesias. Por lo tanto, estas iglesias se convierten en un modelo de las características y la personalidad que la iglesia ha vivido, está viviendo y vivirá hasta que seamos arrebatados o transformados. Eso se lo expliqué en videos anteriores. Muy bien, le voy a pedir por favor, entonces vamos a extraer un poquito de información acerca de estas iglesias. Y le voy a pedir que me acompañe en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3, 4, ahí nos encontramos con todas estas iglesias. Muy bien, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas había en esta iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 2, nos habla que había apóstoles falsos. Nada nuevo a lo que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, desde entonces ya había gente que se adjudicaba el título de apóstol, creyendo que por tener el título de apóstol ya llegaste al nivel máximo de espiritualidad. Ya de ahí para arriba lo que sigue es querubín o serafín, etc. Pero ya el que es apóstol, ya está en la élite espiritual, discúlpeme, en la élite espiritual. Y no es así, honestamente no es así, pero bueno, vamos a seguir escarbando. Entonces había apóstoles falsos, había personas que ya creían que tenían otro nivel espiritual y que ahora eso les daba autoridad sobre la iglesia. Qué triste. El día de hoy nos encontramos con este movimiento de apostolitis, que ya todo mundo se siente apóstol. Y nada más errado de la verdad que esto. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. La palabra apóstol significa enviado. No sé de dónde, no sé por qué razón, no sé en qué momento de la historia de la iglesia, las personas que eran enviadas a China, a Arabia, a cualquier otra parte del mundo, se les puso el nombre de misioneros. Quizás porque iban con una misión. Pero el nombre correcto de estas personas son apóstoles. Son enviados, personas que fueron enviados a la India, a la China, a Sudamérica, Centroamérica, Guatemala, México, a cualquier región del mundo que han sido enviados a predicar la palabra de Dios. Esos son los apóstoles. Discúlpeme, no es un payaso que se sube a hacer un show, a hacer un circo y que cobren $1 la noche y pone su tarifa, y si no lo transportas en limusín y es hospedado en el hotel 25 diamantes y no le pones cierta comida y ciertas condiciones, el cuate no va a tu iglesia porque es apóstol. Perdóname, son payasadas. Son tonterías y son payasos de circo únicamente. Un apóstol es aquel que no tiene ningún problema por dormirse en un petate o dormirse en la tierra, o porque si come o no come o si es maltratado. Esos son los apóstoles. Y lo puedes ver en el ejemplo con Pablo. Pero la iglesia está siendo infectada hoy en día, en el año 2020, en junio que estamos, por esta razón. Pero bueno, no es el tema. A ellos es dirigida esta carta. Número 2, ahí seguimos en Apocalipsis 2. El versículo 6 dice que esta iglesia de Éfeso tenía a una corriente de que se llamaban los Nicolaitas. Hay 3 vertientes de las que esta corriente pudo haber llevado consigo. La primera es que seguían a un líder que era Nicolás, posiblemente de los diáconos que en Hechos 6 son nombrados para servir a la iglesia. Esa es la primera corriente, es decir, ya tenían un líder.
Ahora sí, Nicolás, tú eres el que nos va a dirigir, tú tienes la revelación, tú eres el bueno en esto, a ti te vamos a hacer caso. Y lo que está pasando el día de hoy. Hemos creado artistas, ministros, apóstoles, que son los que nos guían y nos dirigen. Si este libro no está dirigiendo tu vida, ten mucho cuidado. Porque cualquier persona que habla o hablamos la palabra de Dios por estos medios masivos, nos podemos equivocar. Podemos descontextar, podemos tergiversar, podemos equivocarnos a la hora de interpretar la palabra de Dios. Y si tú y yo no estamos basando nuestra comunión diaria con Dios a través de la lectura y el estudio y el escudriñar la palabra de Dios, podemos ser engañados y podemos crear ídolos. Y tenemos ahora artistas cristianos. Y tenemos ahora, insisto, apóstoles que porque tiran la Biblia y dicen, aquí hay una línea del poder de Dios, a ver quién pasa, y como sanguijuelas se arrastran como si estuvieran teniendo choques eléctricos, ya pensamos que eso es el poder y la manifestación de Dios, y este cuate merece mi aplauso. Tú eres el bueno. Perdóname, insisto, son payasadas, son shows nada más. Así que bueno, regreso al tema, perdón. Esta iglesia posiblemente esta era una de las corrientes de los nicolaitas. La segunda opción es que esta corriente pervertía las costumbres morales y religiosas, a algo igualito a lo que estamos viendo hoy en día. La gente se está pervirtiendo, estamos desvirtuando la palabra de Dios, le decía. Ahora ya no son ministros de alabanza, ahora ya son artistas cristianos. ¿De dónde sacamos eso? De pervertir la palabra de Dios. Cuidado. Tercer corriente posible, y es honestamente en la que más creo yo que tendría sentido. La palabra Nico en su etimología nicolaitas deriva de dos palabras, Nico y Laos, que significa conquistar al pueblo o ponerse encima del pueblo. Al decir que había apóstoles falsos y al decir que había nicolaitas, es muy probable que los líderes de esta iglesia estaban ya tomando una autoridad y un sometimiento de la iglesia en donde ya se les estaba reprimiendo o se les estaba esclavizando literalmente. ¿Cómo puede pasar esto hoy en nuestros días? Usted pensará que hay pastores que todos son iguales. Déjame decirle que tristemente no, hay muchos pastores que literalmente les dicen a sus ovejas qué escuchar, literalmente les dicen a sus ovejas qué leer y qué no leer, y los tienen literalmente sometidos, esclavizados, sin que las ovejas tengan libre albedrío. Y no me refiero al libre albedrío a que usted piense y haga de la palabra de Dios lo que usted quiera. No, me refiero a que simple y sencillamente usted no pueda ya ni pensar y discernir qué está correcto y qué está incorrecto de su pastor. Nos tragamos literalmente, perdón por la expresión, pero nos tragamos literalmente todo lo que el pastor dice. Y si el pastor dice, está correcto. No importa qué diga la Biblia, no me interesa porque la desconozco. Pero si el pastor lo dice, ya lo tomamos como un dogma. Y tengamos cuidado. Todo mundo nos podemos equivocar. Lo único infalible es la palabra de Dios. Muy bien. Sí, vamos con la siguiente iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna, versículo 2, seguimos ahí en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Dice que ahí tenían judíos falsos. ¿Les sonará familiar? Cristianos falsos. Cristianos que en la iglesia levantan las manos, tú los ves llorar, hincarse, derramar lágrimas, hablar lenguas. Pero en su casa son una bola de hipócritas. En su casa, la familia que llegan de la mano tomados
de la mano con su Biblia bajo el brazo los domingos a la iglesia, en su casa es un infierno. El señor anda en adulterio, la señora en chismes o quizás también en adulterio, los hijos sumidos en drogas, en alcoholismo, en pornografía. Cristianos falsos. A ellos les dirigió esta carta Pedro. Siguiente situación en el versículo 10. A esta iglesia le dice que iba a padecer persecución. Insisto, son características dentro de la personalidad de la iglesia que existió, existe y existirá. No todas las personas pasaremos o pasarán persecución. No es una regla que todos los cristianos tienen que pasar persecución como la conocemos o como la vivimos. Quizás en México lo más cercano es los hermanos de Tabasco, de Chiapas, de Guerrero. Esas iglesias verdaderamente han pasado persecución en serio, que los matan. En Etiopía lo vemos, en todo lo que es la ventana 1040, la situación ahí de los árabes, de la gente que profesa la religión del Islam, los musulmanes, no se diga toda la persecución que está llevando esta iglesia. Pero ¿por qué razón lo pudieron soportar los que son cristianos verdaderos? Los que son cristianos falsos, no te preocupes. En el momento en que llegue la persecución y te digan, reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y si dices que sí, ya no eres parte de nuestro club y te bloqueamos de Facebook, el cristiano dice, no, yo nomás voy a la iglesia para mantener a la señora tranquila y llevar la fiesta en paz. A ese grado. No puedo, si voy a ser excluido de mi círculo social, mantengo que soy cristiano, mis principios bíblicos y mis principios éticos y morales, los mantengo ocultos. Eso es nada más para mí solito. Qué feo. Siguiente iglesia, Pérgamo. Versículo 14 dice, mantienes la doctrina de Balaam. En Números 25 y en Números 31, 16 nos encontramos, Números 25 principalmente, nos encontramos a este personaje en la historia del pueblo de Israel. A grandes rasgos, yo le invito a que lo busque y estudie la vida de Balaam. Balaam era una persona que se decía tener una relación y una comunión con Dios. Tan es así que cuando Balac lo llama para maldecir a Israel, Balaam le dice, yo no puedo hacer nada de lo que Dios no me diga. Si Dios me dice que bendiga, bendeciré. Si Dios me dice que maldiga, maldeciré. Entonces, aparentemente podríamos intuir o deducir y concluir que Balaam era cristiano. Pero en Números 31, 16, Moisés les dice, recuerden que Balaam le dio la clave para que Balac hiciera resbalar y tropezar al pueblo de Israel. Cuando Balac estaba intentando que Balaam maldijera al pueblo de Israel, 3 capítulos enteritos, Balaam bendice a Israel porque Dios le puso esas palabras en su boca. Pero al momento en que le dice Balac, yo te iba a premiar y te iba a dar muchos beneficios si tú maldecías a Israel, pero como no lo hiciste, ya te lo perdiste, Balaam dice, no, espérame tantito, brother. Yo no pude decir nada en contra de la palabra de Dios, pero sí te voy a decir cómo hagas caer al pueblo. ¿Y qué pasa? Simple y sencillamente a través de las mujeres. Fue el punto débil para que el pueblo de Israel se pusiera a fornicar y pecara contra Dios. En nuestros días, ¿cómo es esta corriente de Balaam? Hay muchos pastores que están buscando la manera de tergiversar, de torcer las escrituras para conseguir sus propios beneficios. Y particularmente el tema de la economía. Pastores que están torciendo la palabra de Dios
haciendo que digan lo que ellos quieren para que la gente siga diezmando, para que la gente siga ofrendando. Tengamos mucho cuidado. La verdad es que es triste esta parte, pero desgraciadamente está sucediendo. También esta iglesia tenía los nicolaitas que ya explicamos. Versículo 20 del mismo capítulo 2, la iglesia de Tiatira tenía una doñita que se llamaba Jezabel. Obviamente hace alusión a la Jezabel del primer libro de los Reyes y segundo libro de los Reyes, pero tenía esta forma particular de gobernar la iglesia, haciéndola comer de lo sacrificado y enseñándola a fornicar. Es decir, había una corriente de inmoralidad sexual como tal que estaba influenciando y afectando a la iglesia. El día de hoy no tenemos problema con eso, ¿verdad? ¿Verdad que no hay problema con el adulterio? ¿Verdad que no hay problema con la fornicación? ¿Pornografía? No, ni aún se nombra entre vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que no estamos viviendo nada de eso? Estamos infectados. Y tristemente, hasta homosexuales se están recibiendo en la iglesia. Se están casando. Son pastores. Son profetisas. Pues a esta gente, a esta iglesia, Pedro les dirigió sus cartas. Siguiente iglesia, capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Sardis de Apocalipsis. Le dice Dios: tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Cristianos que según ellos son muy religiosos, no fallan con los diezmos, son ministros, tocan en la alabanza, tienen a su cargo el ministerio infantil, enseñan a los niños, tienen una célula en casa, están enseñando la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Es pura apariencia. Por dentro están muertos. Por dentro tienen años que no han tenido intimidad con Dios en su palabra. Que tú escuchas sus predicaciones, escuchas sus enseñanzas y siempre es exactamente lo mismo. Llegan al mismo capítulo, al mismo pasaje y la enseñanza no ha cambiado. Es decir, no hay profundidad en sus enseñanzas porque no están escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos. Pensaron que con solamente haber ido al seminario teológico eso era más que suficiente y ya no profundizan en la palabra de Dios. Siguen creyendo que no pasa nada si tú celebras Halloween. Siguen creyendo que es un juego de niños. Ay, qué religioso, brother, si tú no celebras Halloween. Ay, tú pones árbol de Navidad. No, Dios me libre, te vas a ir al infierno. Nosotros no celebramos Navidad porque eso es una fiesta pagana. Pero por dentro estás muerto. Por dentro no tienes vida. Por dentro tu familia está destruida. Tú ya hay un divorcio emocional. Tus hijos ya ni te hacen caso. Tus hijos nada más están esperando el momento para irse de su casa porque no hay vida. Cada quien. La iglesia de Filadelfia, versículo 8. Tienes poca fuerza. Es decir, este es un tipo de iglesia que desgraciadamente no tiene una doctrina, no tiene maestros de la palabra de Dios y que la verdad son iglesias raquíticas, iglesias anémicas, vidas espirituales que están siendo, así que sobreviven porque su pastor nada más les da frutita, pongámoslo con esta analogía, solamente les da frutita con yogurt todos los domingos. ¿Y a qué horas vienen las profundidades? ¿A qué horas empezamos a descubrir la palabra de Dios? Aplicamos los principios bíblicos, descubrimos y profundizamos en la enseñanza de la palabra de Dios.
no tienen estudios bíblicos profundos. ¿Por qué? Por miedo o por ignorancia. Eso ya es otro boleto. Pero desgraciadamente esta iglesia tiene poca fuerza, la iglesia de Filadelfia. Pero aún así, ve, y si usted sigue leyendo ahí en la iglesia de Filadelfia, Dios le dice, pero he abierto una puerta. Y es una puerta que cuando yo abro, dice Dios, nadie la cierra, y cuando yo cierro, nadie la abre. Y aunque tienes poca fuerza, sigue adelante. Hermanos, por eso de alguna manera yo les invito y les conmino, les exhorto, les ruego, les suplico y todos los sinónimos que quiera poner, a que siga profundizando en la palabra de Dios. No se quede nada más con lo que el pastor dijo en el sermón el domingo y ahora que usted se está conectando. Estudie, escudriñe la palabra de Dios, vea si es cierto, vea lo que yo le estoy diciendo si es cierto, vaya a la palabra de Dios, no se trague todo, escudriñe y discierna. Siguiente iglesia, la última, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 15. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Era una iglesia que pensaba que tenía todo el conocimiento espiritual, que tenía los mejores ministros de alabanza, músicos reconocidos, un pastor con un ministerio internacional que sale en la tele y tiene 250,000 views a los 3 segundos que sacó su video. ¡Oh! Pero es una iglesia tibia. Es una iglesia que piensa que es rica. Y Dios le dice a esta iglesia, pero tú eres un pobre y desventurado ciego. Ojalá compraras colirio para que te lo pongas en los ojos y veas que no eres nadie. Veas que no tienes nada. Y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, si me dejas entrar, voy a cambiar tu vida. Esa tibieza la voy a convertir en una pasión por las almas, en una pasión por escudriñar la palabra de Dios. Entonces sí, vas a tener tu argumentos y vas a poder tú estar vivo, no en esa tibieza espiritual. Así que hermanos, brothers, y aquí sí me estoy dirigiendo directamente a brothers, si tú has hecho de Cristo el Señor y el Salvador de tu vida, eres mi hermano, así tengas la condición que tengas, vivas donde vivas, somos parte de la iglesia. Estas características, insisto, es la iglesia del ayer, del presente y del futuro. De todas este tipo de influencias, desgraciadamente, están atacando y mermando tristemente a la iglesia en general. Pero yo espero que tu vida y mi vida no sean atacados de esa manera. ¿Por qué? Porque para eso tenemos esta palabra. La palabra profética más segura a la cual deberíamos de hacer caso, porque es una antorcha que alumbra nuestra vida espiritual. Pues bueno, mi intención no era hacer 2 videos de esta primera clase, pero dado el tiempo, la verdad es que sí, voy a detenerme en este primer capítulo y primer versículo, y haré un siguiente video acerca del para qué y por qué fuimos elegidos. Dios le bendiga, nos vemos en la siguiente lección.